Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Yandel ha roto el silencio con unas palabras que han dejado a todos sin aliento. La actriz, conocida por su elegancia y fortaleza, finalmente ha hablado sobre un tema que durante meses ha preferido mantener en secreto. Con una frase contundente, dijo, algunas heridas todavía sangran. Y con esas palabras, encendió las redes sociales y reabrió una historia que muchos creían enterrada. Todo comenzó cuando Ande publicó una imagen en su cuenta de Instagram, acompañada de una descripción breve pero cargada de emoción, el silencio también habla. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, especulando que sus palabras estaban dirigidas a su expareja, Kerem Bürsin. La foto mostraba a Ande mirando al horizonte, con una expresión triste pero firme, como si quisiera decir mucho sin pronunciar una sola palabra. Según fuentes cercanas, Ande habría pasado semanas reflexionando antes de decidirse a romper su silencio. No es fácil hablar cuando todavía duele, confesó a un amigo cercano. En las redes, los fans comenzaron a dividirse, algunos creen que sus palabras son una indirecta hacia Kerem, mientras que otros piensan que Ande simplemente está sanando a su manera, sin buscar controversia. Sin embargo, lo que realmente desató el caos fue la respuesta de Kerem Bürsin. El actor, que hasta ese momento había guardado silencio, publicó una historia con una frase breve pero contundente, a veces el silencio no cura, solo oculta. Una respuesta directa que dejó a todos con la boca abierta. Los fans comenzaron a comentar que, lejos de haber cerrado el capítulo, entre ellos aún quedaban sentimientos no resueltos. No puedo fingir que todo está bien cuando no lo está, habría dicho Ande en una conversación privada filtrada por una fuente del entorno de la actriz. Estas palabras, llenas de honestidad y vulnerabilidad, mostraron el lado más humano de la estrella. Por su parte, Kerem, al ser consultado por un periodista sobre si su publicación era una respuesta a Ande, se limitó a decir, no necesito decir nombres. Quien entienda, entenderá. Las redes se inundaron de comentarios, memes y videos analizando cada detalle. Algunos fans incluso recordaron antiguas entrevistas donde Ande mencionaba que el amor verdadero deja huellas que no se borran fácilmente. Esa frase volvió a cobrar vida tras su reciente declaración, y muchos comenzaron a preguntarse si la actriz realmente ha superado su pasado. Pero eso no es todo. Según reportes de la prensa turca, Ande y Kerem coincidieron recientemente en un evento privado de una marca de lujo en Estambul. Testigos aseguran que ambos evitaron mirarse directamente, pero que la tensión en el ambiente era evidente. Uno de los invitados comentó, no se hablaron, pero las miradas decían mucho más que las palabras. La prensa no tardó en titular el encuentro como la noche del silencio roto. La tensión no terminó en aquel evento, sino que pareció reavivar una historia que ambos intentaban dejar atrás. Días después, Ande fue vista saliendo de un estudio de grabación con los ojos visiblemente hinchados, como si hubiera llorado. Los medios no tardaron en difundir las imágenes, alimentando los rumores de que la actriz estaría atravesando un momento emocional complicado. Un periodista le preguntó directamente, ¿aún te duele lo que pasó con Kerem? A lo que Ande, con voz serena pero firme, respondió, hay cosas que uno no olvida, solo aprende a vivir con ellas. Mientras tanto, Kerem fue captado por las cámaras caminando solo por las calles de Beyoğlu. Vestido con una chaqueta de cuero y auriculares, parecía perdido en sus pensamientos.
Cuando un paparazzi le gritó desde lejos, Kerem, ¿volverías con Hande si ella te lo pidiera? El actor sonrió levemente y contestó, el amor no se pide, se siente. Esa respuesta fue suficiente para que las redes estallaran de nuevo. Los fans comenzaron a teorizar sobre una posible reconciliación o, al menos, sobre un sentimiento que aún no ha desaparecido. Poco después, una fuente cercana reveló que ambos habrían tenido una conversación privada en la que intentaron aclarar lo sucedido en el pasado. Según el testimonio, Hande le habría dicho, no quiero volver al pasado, solo necesitaba que entendieras por qué guardé silencio. Kerem, por su parte, habría respondido con un suspiro, y yo solo necesitaba escuchar eso. Palabras simples, pero cargadas de un peso emocional enorme, que muchos interpretan como un cierre definitivo a su historia. Sin embargo, no todos creen que se trate de un final. Los fans más apasionados están convencidos de que, tras esas palabras, hay todavía un hilo invisible que los une. En TikTok, videos con la canción El Silencio también habla acumulan millones de visualizaciones, mientras los comentarios se llenan de mensajes como aún se miran con amor o si el destino quiere, se reencontrarán. Por otro lado, la prensa internacional también se ha hecho eco del drama. Un medio español tituló, Hande y Kerem, cuando el amor no muere, solo se transforma, destacando la madurez con la que ambos están manejando la situación. Pero lo más impactante ocurrió cuando, hace unos días, Hande compartió un fragmento de una canción en sus historias con la frase, a veces, amar también es dejar ir. Los fans de inmediato asociaron esas palabras con Kerem, interpretándolas como una despedida definitiva. Kerem, en respuesta, publicó una foto del cielo al atardecer con la leyenda, donde hubo fuego, quedan estrellas. Una frase poética que muchos tomaron como un eco a las palabras de Hande. Los comentarios se multiplicaron, aún se hablan en códigos, esto no ha terminado, solo los que amaron de verdad entenderán. Hoy, mientras ambos continúan con sus carreras y proyectos personales, el público sigue pendiente de cada gesto, cada palabra, cada mirada que puedan compartir en el futuro. Lo cierto es que, aunque intenten ocultarlo, su historia sigue viva en el corazón de millones de fans que se resisten a aceptar un adiós definitivo. Y es que cuando el amor ha sido tan profundo, el silencio nunca es el final, sino el eco de lo que alguna vez fue inolvidable. Y ustedes, queridos espectadores, ¿creen que este silencio roto podría ser el inicio de una nueva reconciliación o el final definitivo de una historia de amor que marcó a toda una generación? Cuéntenme en los comentarios lo que opinan y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias sobre Hande Erçel, Kerem Bürsin y todo el mundo del espectáculo turco.